Noticias, la editorial, a cargo de nuestro director, Raúl Arias. El asesinato de John F. Kennedy. Pocos conocen que detrás de los presidentes norteamericanos se mueve un poder muchísimo más grande y todavía más siniestro. La bestia no muestra completamente su rostro. La bestia tiene de manera reservada el más cruel, el que planifica, el que organiza, el que toma medidas, el que da las órdenes, el que da las directivas. ¡No los conocemos! La bestia, que es el capitalismo, es una organización que tiene en todo el planeta una red de ultraespionaje y un plan de gobierno mundial del cual solamente las potencias como Estados Unidos, los europeos, China y el Japón son solamente extensiones o tentáculos, nada más, siendo ellos muy serviles y utilizados según la coyuntura internacional y según los periodos de centenas de años. El gobierno del nuevo orden mundial es un gobierno a la sombra. John F. Kennedy tuvo un discurso general contra las sociedades secretas poco antes de ser asesinado. Ahora que el Congreso norteamericano había impedido dar la información completa sobre este crimen y Donald Trump autorizó los más de 2.800 documentos que por obra y gracia del FBI y la CIA han sido obstaculizados. La información completa no se sabrá todavía. Sin embargo, los indicios y señales del por qué fue asesinado un presidente de Estados Unidos, que se supone es la mayor potencia, que se supone es el individuo más poderoso, no habiendo nadie atrás, nos permite señalar la debilidad y lo transitorio que son los hombres que se ciñen la banda presidencial. Los Estados Unidos de Norteamérica había sido tomada ya desde hace muchísimos años por la banca internacional judía. Y todo presidente que asume el poder en dicho país tiene que saber, llegado el momento, que en realidad detrás del biombo se hallan poderes inimaginables y todo un comercio mundial del cual los apéndices son solamente los norteamericanos. Quizás la mejor herramienta, quizás la más útil, quizás la más eficaz. Jamás olvidemos que el poder armado de Norteamérica todavía sigue siendo el más peligroso, el más amenazante para toda la humanidad. John F. Kennedy, considerado por algunos como el presidente de la paz y que se disponía a firmar un acuerdo en ese sentido con Cuba, a pesar de la crisis de los misiles y el camino que él decía obedecer del pueblo norteamericano, en su último discurso cometió un grave error. Se atrevió a hablar de las sociedades secretas, de aquellas que se mueven en la oscuridad, de aquellos que traman y traman detrás de bambalinas. John F. Kennedy señaló ante un auditorio compuesto por grandes mayorías ciudadanas
que él repudiaba los juramentos secretos, las sociedades secretas y los procedimientos secretos. Porque todo el mundo se enfrenta a una conspiración monolítica y despiadada que se basa principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia basada en infiltración en lugar de invasión o subversión. Kennedy hablaba sobre aquello que él recién venía conociendo. Pensó quizás, como muchos, que iba a detentar el máximo poder de la potencia mayor del orbe planetario. Sin embargo, poco después percibió que todo era una actuación teatral. El poder judío masónico le estaba amenazando. Pensó librarla. Sin embargo, no pudo hacerlo. Había sido ya ordenada su muerte. No solamente porque estaba en contra de las estrategias del poder oculto. No era que Kennedy era un iluminado o mesías, una especie de antipresidente. En realidad, él seguía las normas del capitalismo norteamericano. Pero su grave error fue tener una estrategia diferente. Una agenda completamente distinta a la del nuevo orden mundial. Y como no hacía caso a las amenazas encubiertas, se decidió su muerte. John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. Y esto fue una especie de muestra o de ejemplo a todos los demás que vinieran de allí en adelante. Incluso hay una especie de símil o especie de plan articulado que lo hizo semejante. El crimen contra Kennedy al crimen contra Abraham Lincoln. Otro hombre que trató de tener su propia agenda. El que había recibido una carta del genial Carlos Marx. Lincoln había sido felicitado por el gran maestro del marxismo y el materialismo dialéctico, porque fue el que propugnó la libertad de los negros en Estados Unidos, yéndose en contra de la corriente del poder de aquel entonces. Siempre existen individuos que se salen del libreto. El poder de la bestia no es tan monolítico, no es tan impenetrable. Puede ser sorteado, puede ser expurgado, puede ser ingresado, puede ser saboteado. El poder de la bestia no es perfecto. La asunción al mando de los Estados Unidos de ciudadanos, según su Carta Magna, y según los primeros padres, desde Washington, Thomas Jefferson o el mismo Abraham Lincoln, demuestran que hubo una sana intención de algunos de querer que en realidad esa nación sea el reino de la paz. Lo que sucedió después es que fueron tomados por el poder siniestro. Esto se dio en diversas etapas. La más última fue el asesinato de Kennedy y la demostración matemática por simbolismos, por coincidencias entre Lincoln y Kennedy, demuestra que a ellos, a los supersticiosos del poder del nuevo orden, siempre les gusta lanzar mensajes a la humanidad. Recurren a sus simbolismos, recurren a sus íconos, como está en el billete de $1 y en todos los símbolos que son de las tinieblas. El ojo de Horus, el triángulo con el ojo en la parte superior, el ojo que todo lo ve, es la clave que señala quiénes son y quiénes no son del nuevo orden mundial. Esto apareció en el billete de $1 en los últimos 50 años. Antes no existía. Y por cierto, dentro del siglo llamado XX, se dio muchos procedimientos que tienen que ver con la Reserva Federal Norteamericana, que ya no pertenece a Estados Unidos, sino a la banca judía mundial. Aquellos supersticiosos que gobiernan al mundo les gusta bastante lanzar símbolos y mensajes a la humanidad postrada.
es un desafío a la inteligencia de los pueblos oprimidos. El asesinato de John F. Kennedy demuestra que el poder de la bestia está más allá de los simples poderes presidenciales. Sin embargo, no es invencible. El hecho de que salga información confidencial desclasificada significa que ellos están divididos, que hay fuerzas que se mueven a su interior, que no se ponen de acuerdo y que los pueblos del mundo podemos usar bien esa división de los poderes de facto que usurpan el gobierno mundial. Aprovechemos la división de la bestia. Aprovechemos la división de Satanás y busquemos organizarnos cada vez mejor, pero entendamos mejor la naturaleza del enemigo. El enemigo tiene sus peculiaridades, tiene sus señales, símbolos y costumbres. Conozcamos mejor al enemigo para poder al final derrotarlo.